seguimos con el programa. Economista Vilma Salgado, ex ministra de Finanzas. Siempre es un placer conversar con la economista porque nos da una cátedra en economía, ¿no? Para nosotros y los ecuatorianos que no todos manejamos la economía así como usted. Economista, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, muy gentiles. Un saludo muy cordial a todos los seguidores de este importante programa. Economista, gracias. Economista, antes de iniciar con el tema de la consulta popular, muerte cruzada o disolución de la Asamblea y viene la famosa ley que envía pues el presidente de la República, que es la ley para el fortalecimiento de la economía familiar, que la envía la Corte Constitucional. No sé si usted ha tenido la oportunidad de revisar esta ley, como para que nos dé su criterio. Bueno, está tratando de corregir los excesos que cometió con la ley tributaria, ¿no? Esta ley que está vigente desde noviembre del 2021 y que entró por el Ministerio de la Ley. La Asamblea no cambió ni una coma. En esa ley se cargó realmente el gobierno sobre la clase media. Es decir, cuando ven la cantidad de recursos que recuperaron, pues ahora están tratando de corregirlos y un poco, veamos qué pasa, ¿no? Todavía la Corte Constitucional no se ha pronunciado. Eso es lo que está tratando. La Corte Constitucional abocó conocimiento y pide que justifique por qué la urgencia. Entonces ahí viene mi pregunta, ¿usted realmente cree que es urgente aplicar esto y urgente que la Corte le dé paso? Es decir, realmente paliar la situación económica de la clase media sí es importante, urgente, porque la economía se encuentra en situación de estancamiento, precisamente por la política económica administrada por el gobierno, ¿no? En el primer trimestre del 2023 continúa con la austeridad bárbara que ya la mantuvo en el año 2022. Es decir, la ejecución presupuestaria está bajísima, en algunos ministerios del 5%, cuando ya debería estar en el primer trimestre en el 25%, la cuarta parte del año ha transcurrido. Entonces, si continúa con esa restricción, sin gastar, sin inyectar recursos en la economía, lo mínimo que puede hacer es compensar a las familias de clase media a las que está orientada, que tienen un mayor número de cargas familiares, que se encuentran que fueron duramente golpeadas por la ley tributaria. Eso es lo único que está tratando de hacer. Claro, este planteamiento lo hizo en vísperas de cuando se encontraba totalmente cuestionado en la Asamblea, para tratar de recuperar un poco, buscar un poco de simpatías entre la población, porque además la clase media, sobre todo la clase media alta, votó por Lasso, ¿no? Y Lasso lo que hizo es darle un palazo con esa ley tributaria. Entonces lo que trataba es un poco de compensar ese deterioro bárbaro que sufrimos la clase media. Que sufrimos. Economista, usted tocó un tema súper importante. Usted dijo, bueno, ya vamos por el cuarto mes y no se ha ejecutado los presupuestos. Y desde que terminó su periodo el economista Rafael Correa y vinieron otros periodos, nunca se ejecuta nada. Siempre terminan el año devolviendo. No solamente los ministerios, sino que si los ministerios pasan a las distintas entidades públicas también, no se ejecuta. ¿Cuál es el problema? ¿Tenemos que echarle la culpa a contratación pública, al CERCOP? Porque bueno, pues ese es el cuento, ¿no? Siempre es igual, que no se da paso, que hay problemas en el CERCOP, que no se dio, que la tramitología o que nadie quiere asumir responsabilidades. Pero ¿cuál sería exclusivamente el problema por lo que esos recursos no se ejecutan? Sí, no se ejecutan porque el ministro de Finanzas, de acuerdo con la visión del gobierno, ¿no es cierto? El gobierno neoliberal, este gobierno del presidente Lasso, cree que al Estado hay que, si es posible, desaparecerlo o minimizarlo. Esa es su ideología. Creen que solo el sector privado debe manejar la economía. Y en consecuencia, el ministro de Finanzas, los ministros de Finanzas de turno, no entregan los recursos a los diferentes ministerios. Por eso muchos ministros han renunciado, porque dicen, bueno, si no me van a entregar recursos, ¿qué hago aquí? ¿No? Entonces, no entregar los recursos es una manera de mantener una austeridad fiscal más allá de los acuerdos con el Fondo Monetario. En este momento no hay un acuerdo con el fondo.
pero el gobierno sigue con la austeridad, porque esos recursos, ¿qué es lo que hace el gobierno con eso? Esos recursos los coloca en la Reserva Monetaria Internacional fuera del territorio nacional. ¿Para qué? Para garantizar el pago de la deuda a los acreedores de la deuda pública. Ese es el objetivo fundamental también del Fondo Monetario Internacional. Trabajan básicamente para servir a los acreedores de la deuda. Entonces, es dentro de esta mentalidad en la que nos vienen golpeando a todos los ecuatorianos, porque que no gasten significa que no entregan los recursos para atender las necesidades de la salud, no hay medicinas, siguen sin repararse equipos, es decir, la salud está absolutamente deteriorada, la educación otro tanto, sobre todo la inseguridad. Si colocan más policías en Guayaquil, pero llegan y no tienen en dónde alojarse. Tampoco tienen para comprar balas ni chalecos. Entonces, esa es la austeridad. La austeridad por el lado del gobierno, que es para beneficiar exclusivamente a los tenedores de papeles de deuda, parte de los cuales son los mismos banqueros. Por el lado de la población es un abandono total de los servicios básicos y de la atención más fundamental de las necesidades de la población. Estamos abandonados a la inseguridad, ¿no es cierto? Todos nos sentimos amenazados, tanto que este es el principal problema que estamos sintiendo los ecuatorianos, la inseguridad. Economista, yo he escuchado a algunos economistas neoliberales que dicen que este gobierno ha puesto en orden la economía. Eso de no derrochar, no gastar, que tratar de recortar el presupuesto a ministerios. Ahora mismo, hace pocos días, escuchaba yo al nuevo ministro de Obras Públicas. Él decía que tiene 120 millones de dólares para esa cartera de estados. 120 millones de dólares, desde mi punto de vista, me parece que es poco, aunque el ministro Darío Herrera, el saliente, dijo que habían 1.000 millones de dólares para este año. ¿Qué criterio merece esto? Bueno, en realidad están presupuestados, en realidad para inversión pública 1.831 millones para el año 2023. Pero de allí la pregunta es, ¿cuándo van a ser desembolsados para que sean ejecutadas las obras? El gobierno nacional, el gobierno del presidente Lasso, se vanaglorió de haber sido el que ha realizado el ajuste más rápido, no solo en América Latina, sino en el mundo, ¿no es cierto? Una reducción tan drástica del gasto público que dice reduje el déficit fiscal en tiempo récord, más allá de los acuerdos con el FMI. Sí. Y la otra, de tener la Reserva Monetaria Internacional más alta de la historia, que es verdad, entre 8.000 a 9.000 millones de dólares, fluctúa en esos valores, de recursos que están colocados fuera del territorio nacional, casi sin ningún rendimiento, ¿no es cierto? Están de alguna manera prestados sin condiciones y sin rendimiento fuera del territorio nacional. Pero la contrapartida es, en cambio, aquí estamos a merced de la delincuencia, sin la atención de las necesidades básicas, sin un deterioro brutal de la infraestructura. Vemos que pueblos enteros aislados, carreteras destruidas, como nos informaron en el último feriado. Tengan cuidado, no viajen por acá, porque esa carretera está destruida, este puente de acá está caído. Entonces, el gobierno se vanagloria. Sin embargo, el día de que expuso los resultados de su trabajo, pintó un país distinto, ¿no? Un país en el que por lo menos la mayoría de ecuatorianos no vivimos, quizás solo él y los beneficiarios de este gobierno. Eso es lo que le llaman poner en orden. El orden es que la economía y las cuentas fiscales y todo sirvan exclusivamente a los grupos económicos, dentro de ellos las transnacionales, petroleras, mineras, los bancos, ¿no es cierto?, que tuvieron aumentaron sus utilidades en 48% en el año 2022, cuando el conjunto de la población tenemos problemas gravísimos, tanto que otra vez tenemos una segunda ola migratoria masiva, con todo lo que significa la migración en términos de destrucción de los núcleos familiares, de el enorme sacrificio que hacen nuestros compatriotas. ¿Por qué? Para garantizar la supervivencia de sus familias. Entonces, mientras ellos, con un enorme sacrificio, envían las remesas a sus familias
para pagar las deudas en que incurren primero para poder viajar y luego para paliar, atender las necesidades básicas de sus familiares. El gobierno extrae recursos golpeando sobre todo a clases medias y clases populares y los coloca fuera del territorio nacional. Ese es el absurdo, la barbaridad que hemos estado viviendo, ¿no? Economista, ¿para qué porcentaje de la población estaría en orden las finanzas del país? ¿Para qué porcentaje? Es un porcentaje mínimo, pues, o sea, aquí la concentración del ingreso es bárbara. Solamente un dato, ¿no? Un dato que está en el anexo de la proforma presupuestaria. Tal vez un 1%. Seguramente, solamente los beneficios tributarios, las exoneraciones tributarias a personas naturales están concentradas el 83.7%, o sea, casi el 85%, digamos, la absoluta mayoría de beneficios tributarios, en el 10% más rico de los beneficiarios. Y dentro de eso, del 1%, concentra la absoluta mayoría. Entonces sí, el orden es servir a los sectores más pudientes de la sociedad, no solo de la sociedad nacional, sino sobre todo de las transnacionales, dentro de ellos petroleras, mineras, como ya lo manifesté, y por supuesto bancos, ¿no? ¿Por qué el neoliberalismo piensa de esa manera? Ese es mire, desde que nació la economía, ¿no? Desde Adam Smith, pues creía que había una mano invisible, decía, la mano invisible es la que maneja la economía y es la mejor manera de que funcione la economía. La intervención del Estado ya era considerada una intromisión que dañaba la economía. Entonces, ese pensamiento se retoma, pero son en realidad detrás de esas ideas hay intereses, o sea, los intereses económicos de quienes concentran la riqueza, a tal punto que es un problema mundial de la excesiva concentración, ¿no? Nos han dado por ahí, no tengo a la mano la información, pero es más o menos que el 5% de los más ricos, de los 1.000 millonarios, concentran como el 50% de la riqueza mundial. Entonces, es este problema de la exclusión masiva que se ha operado precisamente desde que retornó el pensamiento neoliberal, el pensamiento que cree que es el mercado el que tiene que resolver todos los problemas. Por eso el gobierno actual, con la famosa con ese proyecto de ley de inversiones, quiso pasar prácticamente toda actividad al sector privado, ¿no? Educación, salud, vivienda, seguridad. Es decir, en Estados Unidos las cárceles, por ejemplo, son privadas. Entonces, pasar y que ya no sean servicio, sino que sean un negocio. Esa es la mentalidad. La salud. Mucha gente se queja en Estados Unidos. Y muchas de esas riquezas, doctora, es riqueza que se ha hecho, como lo dice Quino, haciendo harina a la gente, al pueblo, porque no se le paga lo justo, no pagan los impuestos. Acá en el Ecuador los ricos quieren siempre incentivos tributarios. Bueno, y tantos beneficios que le están pidiendo siempre al Estado. No les gusta el Estado, pero siempre están pidiéndole al Estado que les dé beneficio, ¿no? Cuando hablan del Estado no hablan bien. Además se ha vuelto una costumbre, ¿no? Que en las épocas de auge, de crecimiento económico, privatizan las ganancias y piden que el Estado se retire para que no les cobre impuestos. Por eso las masivas exoneraciones tributarias en el caso del Ecuador, ¿no? 6.338 millones de dólares solamente en el año 2021. Eso representa más del 20% del total de ingresos del presupuesto general del Estado del 2023, que era 31.500 aproximadamente millones de dólares. ¿Qué podría hacer el Estado con esos 6.638 millones de dólares en este momento? O sea, imagínese usted, 6.000 es más de 4 veces el total de presupuestado para la inversión pública. Es decir, el presupuesto de inversiones está por 1.800, la cifra tendría que verla exacta, pero aproximadamente 1.800 millones de dólares, ¿no es cierto? Podría cuadriplicar esa inversión, es decir, la inversión pública genera empleo, no nos olvidemos, la inversión en carreteras, en mantenimiento, en reconstrucción, eso genera empleo. Además, dinamiza también el sector privado porque el Estado contrata
a empresas privadas para esa reconstrucción, para ese mantenimiento de escuelas, de hospitales, de carreteras, de manera que dinamiza la economía y en consecuencia genera empleo y las familias así tienen pues mayores ingresos para garantizar su supervivencia. Esto es lo que puede hacer con 6,000 y pico de millones. Ahora que estamos hablando, por ejemplo, de esta consulta, ¿no? La consulta que está planteada respecto al petróleo del Yasuní. Economista, ¿sí? Economista, para entrar con el tema de la consulta, y me voy a meter un poco al tema político y que vamos a enganchar con la consulta, el próximo gobierno, o a quienes elijan los ecuatorianos en la próxima elección, que será en agosto, ese gobierno, para un poco paliar los problemas que tiene este país, ¿de qué tendencia debería elegirse? ¿De izquierda, de centro, de derecha, para solucionar tantos problemas que tiene este país? Bueno, esperemos que no nos volvamos a disparar, ¿no es cierto? Porque esto que hicimos con Lazo era un disparo, pues, pero ojalá hayamos aprendido los ecuatorianos que banquero defiende a banqueros y a grupos económicos de poder. Entonces ahora tiene que ir hacia un gobierno, pues, que atienda las necesidades, que sea sensible con las necesidades, que defienda la economía nacional, que tenga una estrategia de empleo y de producción, porque de lo contrario no aguantan más las familias ecuatorianas. Es lamentable que los jóvenes estén siempre pensando que van a tener que abandonar el país, los ninis, porque no hay trabajo y tampoco tienen acceso a estudios universitarios sobre todo, ¿no? Entonces ni estudian ni trabajan, están solo pensando en que van a tener que emigrar y eso es muy lamentable para el Ecuador, porque el Ecuador tiene un enorme potencial. El Ecuador es un país muy rico y en consecuencia tiene que ser administrado, pero para beneficio del conjunto de la población. Y eso significa trabajar en torno a la atención de los derechos humanos fundamentales, el principal, alimentación, nutrición. Tenemos 25% de niños en desnutrición infantil crónica, 40% de madres anémicas. Y en ciertas provincias, curiosamente, las mayores productoras de alimentos de la Sierra Central, la desnutrición llega al 40 y hasta el 50%. Es decir, ¿cómo es posible un tal atentado contra el futuro de toda esa niñez? Entonces, son elementos o temas prioritarios que deben ser considerados por un gobierno alternativo. Economista, ahora sí vamos a ingresar con el tema de la consulta popular del Yasuní ITT. Y bueno, pues después que la Corte Constitucional le da paso, se aprueba por el Consejo Nacional Electoral, incluirla pues también esta consulta popular juntamente con las elecciones. Bien, hay que tener claro que esta consulta tiene que ver con la no explotación del Yasuní ITT, específicamente el bloque 43. Mi pregunta es, ¿esto beneficia, perjudica o no al país en materia económica, por supuesto, ¿no? La explotación del Yasuní, porque se dice que ya hay contratos de preventa. Sí. A ver, primero yo quisiera recordarle al pueblo ecuatoriano cuál es la pregunta, cómo está planteada, para que no nos confundamos, ¿no es cierto? La pregunta dice, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT conocido como bloque 43 indefinidamente en el subsuelo? Si está usted de acuerdo en que se mantenga ese petróleo indefinidamente en el subsuelo. Es decir, que la segunda cosa importante es, ¿en dónde está este ITT? ¿Por qué se llama ITT? Porque son los campos petroleros Ixpingo, Tambococha y Tiputine. Entonces la inicial ITT, ¿no? Son unos campos que están en el Yasuní y dentro de esos del Parque Nacional Yasuní, que fue declarado por la UNESCO Reserva de Biosfera en el año 1989. Aquí interesante saber qué es la biosfera, ¿no? Porque no todos manejamos, es decir, ¿de qué están hablando? ¿De qué es esa biosfera? Y voy a tomar la definición de las lenguas de Oxford, que dice biosfera, capa constituida por agua, tierra y una masa delgada de aire en la cual se desarrollan los seres vivos. En la biosfera la vida depende de la energía del sol y de la circulación del calor y los nutrientes esenciales. Es decir, es una zona que tiene una riqueza enorme de especies nativas, ¿no? Que dice que superan con creces, esa es la definición que da Alberto Acosta.
la existencia en cualquier otro lugar del planeta. Árboles, más de 2.000 variedades, reptiles, más de 121, identificadas 121 variedades, mamíferos, 204, aves, 610 variedades, anfibios, 250 peces. Es decir, una especie de arca de Noé, es un banco genético que significa un gran aporte de oxígeno y para el planeta, no solo para el Ecuador, sino para el planeta. Recordemos que el cambio climático es un problema gravísimo que estamos viviendo y que golpea sobre todo a los países en desarrollo, ¿no es cierto? Inundaciones, sequías, desastres naturales son consecuencia del cambio climático y por eso es que es tan importante conservar esta zona, esta reserva de la biosfera. Lamentablemente, pues, se inició la explotación de los campos Tambocochi y Tiputine, luego de que falló el apoyo que quería el gobierno del expresidente Correa lograr de la comunidad internacional, y se inició la explotación. Pero en este momento, con esta pregunta, porque da paso la Corte Constitucional, todavía tenemos la oportunidad de evitar que se siga destruyendo esta enorme reserva de biosfera, ¿no es cierto?, de vida en el planeta. Y quiero pasar entonces inmediatamente al análisis de los beneficios supuestos, los beneficios económicos que el gobierno dice que han existido, ¿no? Y aquí voy a partir de la información que envió a la Corte Constitucional Petroecuador. Petroecuador envió a la Corte Constitucional una información sobre los resultados económicos que se obtendrían de la explotación del Yasuní ITT en los próximos 33 años, 2023 al 2055. En esa información dice que los ingresos que se obtendrían serían de 7.967 millones de dólares en los 33 años, que puestos a valores presentes del 2023 para poder comparar con otras cifras, el mismo Petroecuador establece que equivalen a 4.883 millones de dólares. Bueno, ahora viene una primera comparación entonces, ¿no es cierto? Decimos, a ver, en 33 años obtendrían, si explotarían el petróleo destruyendo la biosfera del Yasuní, 4.883 millones. Resulta que en un solo año, el 2021, por exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios, el gobierno dejó de percibir 6.338 millones. Esto es 1.456 millones sobre lo que significaría la extracción de todo el petróleo, del petróleo durante los 33 años, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos que si se revisan esas exoneraciones tributarias masivas, que además, de acuerdo con el mismo documento del Servicio de Rentas Internas, están concentradas en los sectores más pudientes de la sociedad, ¿no es cierto? Y comparamos y calculamos un ingreso promedio, estos 4.800 millones divididos para 33 años, son 148 millones promedio en ese periodo. Si solamente se calcula lo que concentra el 10% más rico de beneficios de personas naturales, tenemos que asciende a 598 millones de dólares. Es decir, que todos los ingresos promedio por explotación del petróleo del Yasuní, que según Petroecuador se obtendrían, que serían 148 millones anuales en promedio, no alcanzan para cubrir estos subsidios que los gobernantes, que el gobierno concede al 10% más rico de la población. Entonces, si dicen, ¿y qué fuente alternativa de financiamiento hay? Revisen las exoneraciones. Con un decreto, eso sí, podrían eliminar las exoneraciones tributarias concentradas en el 10% más rico de las personas naturales y automáticamente tendrían 598 millones de dólares. Adicionalmente, cualquier persona puede entrar en el web, poner SRI, consulta de ranking de deudas, y van a encontrar que a fines de abril, de mayo realmente, estaban pendientes de recuperación por impuestos en firme
1.966 millones de dólares. Es decir, fíjese, es una cifra superior largamente a la que está mencionando el gobierno, ¿no? Más aún si comparamos con el presupuesto general del Estado de 2023, incluido, en este momento dicen que se está explotando 55,000 barriles, que equivale a 1.200 millones, es decir, ha cambiado la información respecto a la que presentaron a la Corte Constitucional, aumentándola, ¿no? Le están aumentando. Pero aún cuando fuera los 1.200 millones, frente al presupuesto general del Estado de 31.503, es el 3.8%. Mientras que los 6.338 de exoneraciones tributarias son el 20%. Son 3 frente a 20. De eso estamos hablando. Revisen las exoneraciones tributarias, dejen de subsidiar a los grupos más pudientes de la sociedad, al 10% más rico, y obtienen más recursos que los recursos que se obtendrían por la explotación del petróleo en el Yasuní, en el ITT, ¿no es cierto? Con el problema además de que eso significaría una enorme destrucción de esa reserva mundial de biosfera, que nos sirve, que es una riqueza que tenemos los ecuatorianos, ¿no? Economiza, pero algo justamente en lo que usted dice, o sea, no le representa al país explotar el Yasuní, ¿no? Como para tomar esa decisión. Pero esta consulta se refiere solo a ese bloque, y bueno, y no es el único lugar donde Ecuador tiene petróleo y donde hay contratos de preventa para explotación. Eso significa que solamente conservaríamos, en el caso pues de que ganara el sí, ese espacio. Parece que tuvimos un problema con la señal. Justamente estábamos conversando con la economista Vilma Salgado, exministra de Finanzas, sobre la consulta popular sobre el Yasuní ITT, específicamente el bloque 43, ¿no? Y ella básicamente, resumidas cuentas, nos manifestaba que no representa esta explotación del crudo, ¿no? Como para de una u otra forma explotar esta riqueza natural. No compensa. Pero bueno, hay muchos que afirman que ya hay contratos de preventa, específicamente no se refieren al bloque 43 del Yasuní ITT, pero sí a otros bloques, ¿no? Y bueno, aquí viene el tema, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de que gane el sí, si hay contratos de preventa? ¿Cómo quedaría el Ecuador? Ya iniciaríamos en una controversia y ahí cuál sería la salida. Y en el caso pues de que gane el no, pues ya sabemos pues que estos sectores podrían ser explotados. La cosa es cuál es el beneficio, ¿no? Regresamos con más, estamos aquí así todos a la expectativa. Los que se van conectando vayan poniendo su like. Váyanse conectando, poniendo su like. Hemos tenido algún problema de señal, esto por el tema de las lluvias, ¿no? Pero Guayaquil ha llovido. Sí, bastante fuerte. No habíamos anunciado que había llovido. Bueno, llovió hasta hace unos 30, 40 minutos. Una lluvia bastante fuerte, ¿eh? Sí, bastante fuerte, por eso Carla Estefanía llegó un poquito tarde. Carla Estefanía llegó un poquito tarde, sí. Ya volvimos con la economista Vilma Salgado, la tenemos. Economista, mil disculpas, está lloviendo en Guayaquil bastante fuerte, tuvimos un problema de señal, ¿ah? Pero luego nosotros ya conectamos pues toda la entrevista, ¿no? Vamos haciendo un poquito una recapitulación y justamente usted nos decía que el tema de la consulta popular sobre el Yasuní ITT, el bloque 43 específicamente, esa explotación no compensa, o sea, no equivale a los recursos que necesita el Ecuador como para decir que valdría la pena esa explotación. Entonces, la pregunta es, ¿no es beneficioso? Ok, no sería beneficioso si hablamos a nivel económico, si hablamos a nivel de medio ambiente tampoco, porque van a salir también estos grupos ambientalistas. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí entonces? Proteger la reserva, y qué se hace con los otros sectores donde ya hay contratos de preventa. Bueno, en el Yasuní, en el Parque Nacional Yasuní hay varias explotaciones petroleras, pero lo importante es sobre todo preservar en donde se encuentra la mayor parte de la riqueza, ¿no? Sobre todo también la vida de los pueblos no contactados.
con lo que está, la pregunta en este momento está planteada para el ITT, no es para todos los bloques petroleros, o sea, ya sí están, desde hace muchos años hay campos en explotación, ¿no es cierto? Aquí la pregunta es prácticamente, a ver, les repito la pregunta, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Es el bloque 43, el ITT. Y nada más, los otros campos que están en explotación, bueno, ya continuarán, pues no, la pregunta no incluye a eso, solamente a los del ITT. Y como les había mencionado, lo que Petroecuador estima que se recuperaría en promedio anual en los 33 años de explotación, en el caso de continuarse con la explotación del ITT entre 2023 y 2055, en términos anuales es 148 millones de dólares. He visto que últimamente está aumentado la cifra Petroecuador respecto a la que envió a la Corte Constitucional, ha duplicado, ¿no? Pero duplicando esto, digamos que sean 150 por 2, 300 millones. Todavía, fíjense ustedes, el asunto es que esto no alcanza para pagar los subsidios que se pagan al 10% más rico de los beneficiarios de exoneraciones tributarias, que son prácticamente el doble, 598 millones de dólares en el 2021. Es decir, eliminar estos subsidios por exoneraciones tributarias al 10% más rico de beneficiarios, el Estado ecuatoriano obtendría 4 veces más ingresos cada año que lo que obtendría por la explotación del petróleo del Yasuní. Entonces, tiene en sus manos el gobierno. Cobre al 10% más rico. ¿Por qué tenemos los ecuatorianos que subsidiar la concentración de la riqueza? ¿Por qué tenemos los ecuatorianos que dejar que permitirles que no paguen impuestos y que acumulen mayor riqueza el 10% más rico? Entonces, cobre a ese 10% más rico y tiene 4 veces más ingresos anuales que lo que obtendría con la explotación del Yasuní, destruyendo una fuente tan importante de biosfera, ¿no es cierto? Por toda la vida que existe, la variedad de vegetales, reptiles, mamíferos, anfibios, además de los pueblos no contactados, y todo el potencial de riqueza que se puede, por ejemplo, en términos de aplicaciones medicinales, que podríamos tener los ecuatorianos. Entonces, la preservación de la biosfera, la conservación del medio ambiente, cuando una de las mayores amenazas que tenemos, no solo los ecuatorianos, sino la humanidad, es el cambio climático, es más importante que obtener unos recursos que no alcanzan para continuar subsidiando al 10% más rico de la población. Esa es realmente lo que está en juego. Por eso veo que en forma muy creativa Alberto Acosta dice, el Yasuní depende del sí. Es decir, responder que sí estamos de acuerdo con que se mantenga esa riqueza dentro del Yasuní ITT. Es decir, que se mantenga bajo tierra, ¿no es cierto? Además, el mismo ministro Santos ha dicho que prácticamente ese petróleo les ha decepcionado, que es brea y que el costo de extracción es altísimo y que para las transnacionales, que es lo que a él le preocupa, a lo mejor no es rentable esa explotación. Economista, ¿y cuál es la postura de los partidos y movimientos políticos con respecto a esta consulta popular? Desconozco, no conozco cuál será, habrá que preguntarles ahora, ¿no es cierto? Y obviamente darles la información, porque si solamente se dejan llevar por lo que dice el gobierno, porque el gobierno está diciendo que, vamos a perder miles de millones, pero estamos perdiendo más que lo que se explota, lo que resultaría de la explotación del ITT, por dejar de cobrar impuestos a quienes tienen que pagar, porque no cobrar impuestos es subsidiar. No estoy diciendo de que les aumenten, no, que paguen los que tienen que pagar, nada más, y que se deje de subsidiar al 10% más rico de la población. Con solo esos recursos ya tienen 4 veces más que lo que obtendrían por la destrucción de la biosfera. Hay que impedir que continúen destruyendo esa riqueza enorme que tenemos los ecuatorianos.
Con respecto, ahora que habla de subsidio, ese incentivo tributario que estaban pidiendo los banqueros y los grandes empresarios que tienen créditos en el exterior, eso hasta el momento no se ha aprobado. La Asamblea no tocó ese tema. Ahora que el presidente no tiene Asamblea, tal vez van a mandarlo vía decreto. Habría que estar atentos porque podría ser, ¿no? Ahora va a depender todo de la Corte Constitucional. Es decir, claro, continúan, como usted ve, continúan queriendo canalizar subsidios, mientras quieren destruir la biosfera de la Amazonía. Es decir, eso es lo que el pueblo ecuatoriano tenemos que estar atentos. Es decir, en este caso hay que apoyar que ese petróleo se mantenga bajo tierra y que cobren los impuestos a quienes tienen que pagar, que no les exoneren. Uh-huh. Economista, el presidente de la República hace unos días en cadena nacional dijo que él en estos 6 meses de gobierno va a duplicar el trabajo que le tocaba hacer. Ahora, cuando habla de que va a duplicar, me imagino que va a haber más inversión pública. ¿Ah? No, pero el trabajo que quería hacer él no era ese, no quería aumentar la inversión. El trabajo que quería hacer es privatizar los activos públicos. Es decir, el trabajo para lo que él vino es para transferir al sector privado los mejores activos públicos. Eso es lo que además está haciendo, ¿no es cierto? Cuando plantea, está tomando elementos de la ley de reserva, de la ley de inversiones que no fue aprobada por la Asamblea, que fue rechazada, y los está poniendo en decretos, ¿no? Y claro, están poniendo el grito en el cielo los partidarios, los beneficiarios potenciales de estas medidas, cuando dicen que la Corte Constitucional se está demorando, ¿no? Que debería, según ellos, darle paso inmediatamente. Entonces, lo que le queda pendiente es ese tema, según la visión, la mentalidad del gobierno, ¿no? Transferir al sector privado los mejores activos públicos. Eso es lo que quieren. ¿Y cuáles serían los mejores activos públicos que están en el ojo del gobierno? Pues ya los tienen identificados. Por ejemplo, el campo petrolero Sacha, ¿no? Que es el campo más productivo, que nos da más ingresos a los ecuatorianos, que es nuestro activo. Eso es lo que tenemos que tener conciencia los ecuatorianos, que los activos del Estado son nuestros activos, es decir, que nos dan ingresos, que nos dan rentas. El Banco del Pacífico, ya está mencionada en la Economista, en el Banco del Pacífico, me gustaría ponerle un alto ahí para hablar un poquito de este tema. A ver, ¿por qué el gobierno, cómo justifica el gobierno la venta del Banco del Pacífico, una institución que genera utilidad de alrededor de $100 millones cada año? ¿Por qué tanto interés en deshacerse de un bien público que genera ingresos? Es precisamente porque genera ingresos y es rentable, pasar los mejores negocios al sector privado. De eso se trata este gobierno, esa es la mentalidad. Le voy a pedir disculpas, tengo que salir porque tengo que estar a las 10 en otro lugar, por favor. Economista, gracias por habernos dado esta entrevista y bueno, seguiremos hablando sobre este tema y otros temas más adelante. Le agradezco muchísimo. Claro que sí. Muchísimas gracias a usted, muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias a la economista Vilma Salgado, ex ministra de Finanzas. Siempre es bueno hablar los temas económicos con la economista Vilma Salgado, porque de alguna manera nos orienta. Sí, por ejemplo, maneja un lenguaje muy sencillo y dinámico, ¿no? Dinámico. Sobre todo porque nos dice, bueno, pues los valores no representan la explotación de ese Yasuní, ¿no? Entonces ahí tú dices, ¿para qué voy a dañar el medio ambiente? ¿Para qué esta reserva si realmente no representa? Y menos si es un gobierno, y mucho menos, Carla, Jaime, si es un gobierno de derecha donde olvídese que ningún recurso va a llegar a los ciudadanos, va a llegar a la población, a esa clase tan necesitada. Todo gobierno de derecha siempre van con la mentalidad de hacer negocios con el Estado, ¿no? Los grupos económicos que hagan negocios con el Estado. Ellos no les gusta el Estado, odian el Estado, pero de los dientes para afuera. Les encanta hacer negocios con el Estado. Les encanta comprar bienes del Estado, claro, porque son bienes rentables.